tal? Un gusto saludarles, amigos de Enfoque Noticias, a 11 días del arranque de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y qué mejor que a unos días también del inicio de esta justa y a unos días también de que la delegación mexicana parta rumbo a Río de Janeiro, tener aquí en las instalaciones de NRM Comunicaciones y Enfoque Noticias a quien es el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, quien nos acompaña para hablar de varios temas. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, gracias, buenos días, pues encantado nuevamente de estar aquí con ustedes. Oye, Carlos, pues ya unos días solamente, ya tengo entendido que tienes la maleta ya prácticamente lista, Ya, Carlos. como decimos en mi tierra, con el pie en el estribo para salir, y el día de mañana sale el primer grupo fuerte de deportistas. Van 6 deportes que son los que primero tendrán su participación en esta justa olímpica, y el fútbol se va el día 30, vuela ya directamente a El Salvador, donde va a contender el primer partido contra de Alemania, nada más ni nada menos. En Salvador de Bahía, ¿no? En Salvador de Bahía, sí. Oye, Carlos, 126 atletas mexicanos. Efectivamente, Javier, 126, todos ellos ganaron su lugar, bueno, pues a pulso, porque una de las limitantes que pusimos para acudir a esta cita olímpica fue precisamente que no tendríamos invitados de ningún deporte, y esto para evitar el turismo deportivo, claro, que se había confundido en alguna ocasión o algunas ocasiones de darle oportunidad a quienes tenían la marca más baja como invitados, y bueno, pues creo que no es el momento ni que México pueda tener esos gastos, y que mucho menos que se utilicen los Juegos Olímpicos para un fogueo. Eso es una buena noticia, porque si se hablaba de hace meses, recuerdo, Carlos, de 100 deportistas mexicanos, se incrementa a 126. Todos estos, como dices, se han ganado su posición, su lugar, lo cual representa quizá una mejoría del deporte mexicano en general, ¿no? Efectivamente, porque si no lo hacíamos así, también no podíamos evaluar en qué condiciones estábamos. Mira, por un lado, las federaciones internacionales te dan los parámetros que debes cumplir para llegar a Juegos Olímpicos, pero el comité ejecutivo de nuestro organismo, del Comité Olímpico Mexicano, puso inclusive la vara más alta en las marcas, y en los tiempos, bajó los tiempos a efecto de que quienes vayan precisamente a competir y no a participar. Y yo creo que por esto te puedo decir que hablar más del número, que es muy importante, porque hace 40 años que no teníamos una delegación de este tamaño, pues sí te puedo decir que va verdaderamente atletas con una gran calidad. Pues enhorabuena, nos complace mucho escuchar eso, Carlos. Yo quisiera preguntarte, es inevitable hacerlo, Carlos, el día de ayer el Comité Olímpico Internacional da a conocer su posición con respecto a esta posible sanción, ya no solo de la Federación de Atletismo rusa, que no van, sino de toda la delegación rusa, y el día de ayer el Comité Olímpico Internacional dice que sean las propias federaciones internacionales las que analicen, las que deciden qué atletas han incurrido, qué atletas tienen antecedentes de doping y cuáles podrían acudir y cuáles no. Yo te pregunto, Carlos, ¿no es esto como lavarse un poco las manos del Comité Olímpico Internacional? Decir, bueno, que sean ellos y yo ya no decido. Mira, Javier, nuestra legislación olímpica señala que la WADA, en este caso, es quien pues hace la denuncia de que de las pruebas que se hicieron a los atletas, en este caso de Rusia, que hay un escándalo terrible, porque se veía que había una acción de gobierno según las declaraciones. Los atletas que acudieron al doping, pues desafortunadamente así fue, y los están sancionando. En ese sentido, el COI no tiene las facultades para decir sancionamos a todo el país, salvo que se probara plenamente que había una injerencia gubernamental, y que eso sí lo prevé la Carta Olímpica para sancionar a todo el país, como ya tenemos el caso de Kuwait, no por doping, sino por otras razones, donde hoy está suspendido del movimiento olímpico. Pero Rusia, siendo un país tan importante, no solo en la política y en la economía mundial, sino en el deporte también, creo que fue una buena decisión de Thomas Bach, que tú sabes que es un muy buen abogado, y se fue seguramente por la parte de la legislación olímpica, en el sentido de que sean las federaciones quienes sancionen, como lo establece así la Carta Olímpica. Las federaciones internacionales analizarán uno a uno, caso por caso, para ver
quienes ameritan la sanción de no asistir a Juegos Olímpicos y además una sanción ahí sí ejemplar por más de 4 años, pues con el objeto de que prácticamente queden fuera del movimiento deportivo olímpico. Como comentaba Carlos antes de entrar también a esta entrevista acerca de la presunción de inocencia. Yo no conozco muy bien de términos legales, pero sé que existe una base, ¿no?, dentro de la... Efectivamente, porque mira, ahora sí, como se dice... Justos por pecadores. Justos por pecadores, y que nadie puede ser culpable hasta que no se le compruebe exactamente. La WADA tiene las pruebas suficientes, sin embargo, tú sabes que existen 2 pruebas y el atleta puede acudir a la prueba B porque puede que un frasco estuviera contaminado, etcétera. Todo esto se lleva a base de un juicio, pero hoy, ante la premura de los Juegos Olímpicos, esto tendrá que hacerse de manera sumaria, es decir, mucho más rápido, para que las federaciones internacionales puedan actuar, porque no nada más es atletismo, está canotaje, levantamiento de pesas, sí, claro, lucha, hay deportes en Rusia que se están señalando en este sentido, y bueno, ahí sí tendrán que salir quienes tengan que salir, pero no podrán pagar, como bien lo señalas tú, justos por pecadores. Hay atletas que no acudieron al doping y esos tienen el derecho de representar a su país. El doping lamentablemente es algo que llegó desde hace ya mucho tiempo y que me parece que es difícil, muy difícil de erradicar. Yo quisiera preguntarte a propósito de eso, ¿hay controles o qué tipo de controles tenemos en México para evitar que de estos 126 atletas pudiera presentarse algún caso positivo? Mira, fuimos muy estrictos en este tema, muy rigurosos, si quieres tú, para poderlo poner en la mesa, en el sentido de que no iría a los Juegos Olímpicos nadie que no acreditara a través de su federación que había tenido 2 exámenes de control antidoping. Uno de ellos es el que se denomina programado, que no es tanto que le digan tal día te toca el doping, sino que saben nuestros atletas que concluyendo su competencia dentro del proceso selectivo, en ese momento le van a hacer el examen antidoping. Y la otra es la muestra sorpresiva que a todos se les aplicó, y puede ser al estar o al salir del cine, del teatro o estando en el comedor del Comité Olímpico, llega la WADA o el laboratorio de México y hace la prueba. Inclusive a las 2, 3 de la mañana tienen derecho de ir a tocar el dormitorio y levantar a los atletas. Esos son los exámenes sorpresivos y a todos se les hizo. Pero como estaba suspendido el laboratorio de México, como tú sabes, por la WADA, acudimos a las federaciones internacionales y se hicieron los exámenes en donde estaban compitiendo en otros países a costa de las propias federaciones que nos ayudaron para pagar estos exámenes que son muy costosos, pero a todos absolutamente se les realizó. Qué bueno. Carlos, cambiando de tema, hablando ya de Río 2016, sabemos que las instalaciones ya se encuentran abiertas para los atletas, ya hay atletas de hecho hospedados en esta Villa Olímpica, allá en Barra de Tijuca. El caso de Australia particularmente, que sabemos que de repente dijo no están las instalaciones adecuadas, hay muchas carencias, nos vamos a mudar de aquí, y se van los australianos. ¿Qué hay de esto? Eso, pues ayer también fue un escándalo terrible, porque el hecho de que una delegación se salga por carencias de agua, de luz, de electricidad, de los elevadores, de limpieza, etcétera, que es lo que ellos están aduciendo, pues sí ponen en entredicho la organización. Sin embargo, yo te quiero decir que nosotros, México, tenemos ya una avanzada donde está el subjefe de misión, Carlos Cisneros, y que él acude a las reuniones de jefatura de misión a las 7 de la mañana, y ahí se externan todas las quejas como estas. El comité organizador, que es quien está en esta reunión, nos indicó a los países, a través de los que acuden, que se hiciera una relación de qué fallas tenía cada edificio. México la hizo y me reportaron oportunamente que llegaron brigadas inmediatamente después de esa reunión a corregir algunos aspectos de olores de gas, faltaba agua caliente, a nosotros no nos faltaba la luz ni los elevadores estaban funcionando mal, pero las fallas que había se corrigieron. A la mejor Australia, según tengo el reporte, y así me lo comentó Carlos Cisneros, que Australia 2 días que le pidieron esa relación no la entregó,
y optó por salirse de la villa. Yo creo que va a regresar porque hay mucha más seguridad, las condiciones adecuadas para la alimentación, el transporte, etcétera, y además la convivencia que se tiene en las villas, pues es verdaderamente una de las grandes riquezas de nuestros deportistas al concluir estos juegos. Y ayer al mediodía, como bien lo señalas, ya llegó nuestro primer atleta, Yannick Yarek Gentry, que es velerista y que ya se hospedó para los Juegos Olímpicos. El primer habitante de parte de México, sí. Del edificio de México, allá en la Villa Olímpica. Oye, hay otros temas, Carlos, por supuesto que uno de estos era la infraestructura de Río, la movilidad, la seguridad. ¿Qué avances hay respecto a estos dos muy importantes temas? La infraestructura deportiva está totalmente concluida. Sí hay fallas y yo creo que eso va a ser un problema en cuanto a la movilidad, porque avenidas que tenían que ampliarse, dado el problema de orden político que existe actualmente en Brasil, y eso evitó que fluyera el dinero hacia el ayuntamiento, hacia que es quien organiza los juegos, la ciudad. Bueno, pues ahí pues no se terminaron esas obras y seguramente sí va a tenerse un grave problema de movilidad, al grado que quienes estén en la parte pues más turística como Copacabana o Ipanema, para llegar a Barra de Tijuca sí tardarán entre 3 y 4 horas. Wow. Pero el metro seguramente parece que queda funcionando el día 5 y solamente tendrá la posibilidad de abordarse en Ipanema rumbo al Parque Olímpico que está en Tijuca, y bueno, pues esto será una buena ayuda para moverse. Oye, Carlos, ¿la seguridad o la inseguridad en este caso? Mira, tú sabes que hace unos días se detectó una célula importante de terrorismo. Se están tomando todas las medidas. El reporte que nos da nuestra embajadora Beatriz Paredes es que hay fuerzas internacionales, inclusive ya en áreas de inteligencia, para evitar cualquier atentado. El reporte que yo tengo es que el mismo ejército está movilizándose de manera importante en Río y de manera especial en la Villa Olímpica, tanto en el exterior como en el interior. Yo espero que no tengamos ningún problema de esta naturaleza, porque sería terrible que así sucediera. Pero también la seguridad pública, Javier, que vayas caminando y te quiten el teléfono, te asalten, etcétera. Ese es un problema que tendrá la policía que ponerle pues remedio, porque pues no hubo muy buenas experiencias en el Mundial. Sin embargo, yo te quiero decir que el Comité Olímpico hemos decidido darle a nuestros deportistas una seguridad electrónica a través de sus teléfonos, y que tiene, no puedo decirlo porque terminaríamos, pero al activar ese dispositivo vamos a tener posibilidad de localizar inmediatamente, no después de un minuto, en dónde está la persona que lo activó, qué pasa, etcétera, conectados con la policía de Brasil y el ejército mismo. Que bueno, esa era una segunda pregunta o una siguiente pregunta acerca de la seguridad de nuestros deportistas. Si había, además de este dispositivo, ¿hay algún tipo de seguridad que vaya acompañando a los mexicanos? No en especial. Tenemos dos altos jefes del ejército, pero ellos van a atender precisamente, una de ellas es psicóloga, la otra es la teniente coronel Yáñez, que nuestro ejército mexicano tiene 21 atletas del ejército que están calificados a Río de Janeiro, y por primera vez va dentro de la jefatura de misión 2 miembros del ejército, pero te digo, oficiales de alto rango, pero para atender a los atletas del ejército. Y tenemos también por primera ocasión 2 médicos de la Secretaría de Salud comisionados para el problema del Zika, Javier. Sí, claro, sí, es otro tema, claro. Una doctora y un médico epidemiólogos que vivirán dentro de la villa para evitar cualquier problema de salud de nuestros atletas. Creo que hemos tratado de cubrir todos los aspectos. Hablando de la salud, ¿se aconsejaba la vacuna contra algún tipo de enfermedades, Carlos? Sí, contra la fiebre amarilla, pero no es necesario donde vamos a estar. Sí, en partes al norte, donde más a la selva,
pero no es necesario, inclusive por cualquier previsión, sí lo hicimos con la selección de fútbol, que como tú sabes, pues va a estar en San Salvador y luego se va a Brasilia, donde no hay ningún problema, pero en San Salvador pudiera haberlo y más vale que fueran perfectamente vacunados y protegidos contra cualquier problema. Hablando también de estos días que estamos ya cada vez más cerca del arranque de los Juegos Olímpicos, ¿cuál es la función tuya, Carlos, de aquí sé que este fin de semana ya partes, ¿qué se tiene ya como últimos eventos antes de partir? Aunque sabemos, por cierto, que el día 2 de agosto será la ceremonia de izamiento de la bandera. Efectivamente, bueno, ya hoy por hoy lo único que nos resta es que los atletas vayan en las mejores condiciones, tienen todo el equipamiento ya se les ha proporcionado, inclusive un poco más allá con lentes de sol que tenemos patrocinados, unas gorras muy buenas, etcétera, y te reitero, dándoles pues algunos insumos o algunos elementos que les permitan estar perfectamente asegurados en todos los aspectos. Cómodos, etcétera. Y los viajes que contratamos para que llevaran a nuestros deportistas, procuramos que ni sean conexiones que haya mucho tiempo de espera, que sean lo más cómodo, para que lleguen pues en las mejores condiciones a descansar y luego el tiempo suficiente para ambientarse y para nivelarse a nivel del mar allá en Río de Janeiro, y todo está cubierto. Bueno, Carlos. De eventos te quiero decir, como bien lo señalas, el día 2 en la tarde será el izamiento de bandera, es nuestra acta de nacimiento dentro de la Villa Olímpica. Sí, claro. El día 3 en la tarde también tenemos la apertura de la Casa México en el Museo Nacional, donde vamos a recibir a todas las visitas del mundo, pero fundamentalmente a los mexicanos que puedan o deban acudir para solicitar algún servicio consular, para ver a nuestros atletas en conferencias de prensa, etcétera. Y también para ustedes, nuestros amigos de los medios, tanto electrónicos como de prensa escrita, tengan un lugar pues dentro de la ciudad donde puedan entrevistar a los atletas. Carlos, ¿alguna otra cosa? Esa es la básica, mi querido Carlos, siempre preguntarte, ¿algún otro tema que te gustaría tratar antes de...? Pues mira, yo creo que hoy pues ha sido muy completa nuestra entrevista, y sí pedirte que pues como siempre lo hemos hecho con ustedes, en especial contigo, pues tengamos la comunicación permanente por allá en Río en estos días. Nos va a dar muchísimo gusto, Carlos. Yo te agradezco que te hayas hecho un tiempo en tu muy apretada agenda para venir a las instalaciones de NRM Comunicaciones, desear todo el éxito del mundo a la delegación mexicana, a ti en lo particular también, y una felicitación también por tu labor, Carlos. La verdad es que te conocemos y sé que has estado trabajando. Gracias, mira, pero a partir de que los atletas ya suben al avión, ahí nosotros nos hacemos a un lado, no descuidándolos, llevamos quien los vaya vigilando en todos los sentidos, atendiendo, y a partir de ese momento la atención debe fijarse únicamente en el atleta, que es el que va a dar la cara por México. Los dirigentes nos hacemos a un lado, vamos de alguna manera cuidando, pero de espectadores. Quienes van a dar entrevistas y dar la cara por México serán ya nuestros deportistas. Que así sea, Carlos. Carlos Padilla Becerra, quien es presidente del Comité Olímpico Mexicano. Muchas gracias, Carlos. Y por lo pronto hacemos una pausa, continuamos con más. Gracias, Javier. A ti, Carlos, gracias. Continuamos con más en Enfoque Noticias.